Buenas tardes a todas y a todos. Les doy la bienvenida a un nuevo seminario del Centro de Investigación y Apoyo a la Educación Científica de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires. Y aclaro Argentina, porque como estamos internacionales con la presencia de una colega desde México, lo planteamos en este sentido. Ustedes saben que nosotros periódicamente nos reunimos sin una agenda fija a medida que van surgiendo diferentes temas para ir contando diferentes aspectos que hacen a la investigación educativa en el área de ciencias naturales. En algunos casos son temas de actualización, en otros casos son avances en el desarrollo de las tesis que cada uno de los que participan de este centro de investigación van realizando. Y ese es el caso que tenemos el día de hoy, porque Belén, ella está haciendo su tesis de doctorado en la Universidad Nacional del Litoral, en la Facultad de Bioquímica y de Ciencias Biológicas, también ahí del litoral. Entonces, nos trae para contarnos algunos avances en función de un trabajo que está realizando en el marco de su beca de doctorado que tiene en el CONICET. Y estaba pensando ya, hace, no sé por qué año vamos, Belén, con 3, 4 años, ¿no? De beca. Y bueno, como ustedes ya saben, la mayoría, la idea es tener un primer momento donde Belén nos cuente, ahí voy a dar acceso, Belén nos cuente su trabajo de investigación, qué es lo que hizo, cómo lo hizo, y fundamentalmente la idea es poder recibir una retroalimentación de parte de ustedes en función de preguntas, aportes, cuestiones que le permitan a Belén revisar su trabajo, quedarse tranquila con las cosas que hizo bien, que le gusta cómo salieron. También es un espacio para ver una metodología que venimos usando nosotras en este trabajo. Entonces, bueno, que se produzca este intercambio, ¿no? Tomar esta sesión de seminario como un espacio de intercambio, de enriquecimiento y de trabajo colaborativo, de ayuda mutua. Y ese es el espíritu de, de los seminarios. Por eso yo le insistí a Belén, como les digo siempre a todos, no es un espacio para venir a contar todas cosas maravillosas, no es una foto de Instagram, ¿no? Esa foto que uno dice, estoy feliz en este lugar maravilloso y la vida es fantástica, sino sabemos que llevar adelante un trabajo de investigación, desarrollar un trabajo de tesis de doctorado, es un trabajo arduo, continuo, muchas veces frustrante, porque a uno no le salen las cosas como le gustaría, tiene que volver a plantearlas de otra manera, hay muchos idas y vueltas. Bueno, que sea un espacio donde uno se sienta cómodo para poder compartir, tanto Belén como cualquiera de los aquí presentes, sus problemas en relación a la investigación, que uno se siente identificado, ¿no? Ah, mira, a mí me pasó algo parecido y por eso seguir haciendo esta posibilidad. Bueno, sin más preámbulo, le cedo la palabra a la profesora María Belén Manfredi, que, bueno, ella está trabajando con lo que los profesores decimos en clase cuando enseñamos un determinado tema. Así que de una manera u otra estamos todos implicados en esto, así que creo que va a ser una linda tarde. Belén, a ver si querés decir algo, compartís pantalla, ¿cómo hacemos? Sí, si me permiten, cierro la cámara porque me parece que eso me va a permitir mejor fluidez porque estoy viendo que se me tilda bastante la compu y internet. Así que no sé si se me escucha bien. Bien. Sí, sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos y todas y muchísimas gracias por el tiempo, por acompañarme a todos los colegas em, en este seminario. Bueno, ahí puse compartir pantalla, vos decime, Gaby, si se ve. Sí, ahí está. Ahí se ve el ¿Está? PowerPoint. Bien. Sí, ponelo en Ahí lo modo ponemos en modo presentación. presentación. Perfecto. Perfecto, ahí se ve bárbaro. Me están escuchando, mejor dicho, y ya están viendo el PowerPoint. Sí, sí. Bueno, buenísimo.
De nuevo, muchas gracias a todos y todas por acompañarme en este seminario que hemos titulado Las explicaciones docentes en clases universitarias de química. Bueno, acá una pequeña organización de cómo vamos o cómo propongo plantear este espacio que dijo Gaby, ya se me adelantó, que para mí, ¿para qué este seminario entonces? Para mí tiene como dos grandes propósitos. Una primera instancia para mí sería presentarles, compartirles este trabajo de investigación que hemos hecho junto a la doctora Gabriela Lorenzo, donde nos proponemos conocer y describir las clases de química del curso de articulación que ofrece la Universidad Nacional del Litoral para alumnos ingresantes al primer año de las carreras que incluyen química, atendiendo particularmente las explicaciones docentes. Pero en una segunda instancia, y no menos importante, quizás la más importante para mí, es que este espacio sea realmente una instancia de discusión donde logremos intercambios que me permitan seguir enriqueciendo y profundizando los resultados de este trabajo de investigación. Si alguien desea, digamos, esto que yo planteo no es un orden cronológico. Si alguien desea, tiene algo para aportar, algo para decirme mientras yo voy haciendo la presentación, siéntase cómodo. Bueno, a modo de introducción, ¿por qué para nosotros, para nosotras y para este grupo de investigación consideramos o entendemos tan importantes las explicaciones docentes en clases de química universitaria? Como todos sabemos, el propósito de la educación universitaria se orienta a la formación profesional en un dominio específico de conocimiento, abordando contenidos de elevado nivel de abstracción y altamente complejos. Si a esto le sumamos que la cultura universitaria difiere grandemente de lo que ocurre en la escuela secundaria, tanto en las estrategias de enseñanza de los docentes como en la forma de organización de la tarea académica, entonces esto podría decantar en que en muchos casos se dificulte la adaptación a este nivel y consecuentemente se obstaculice el aprendizaje, bueno, como sabemos, con riesgo de abandono de los estudios superiores. Y entonces creemos que este contexto habilita la necesidad de pensar la enseñanza de la química y sus problemáticas en el escenario del ingreso universitario como un área de estudio per se, con la intención de promover finalmente la construcción de aprendizajes significativos en clases de química que colaboren de alguna manera con la permanencia de los estudiantes durante los primeros años de formación profesional. Ahora bien, dentro de las estrategias didácticas que despliegan los docentes universitarios para la enseñanza de los contenidos, el uso de la palabra se dispone como un recurso medular y de allí entendemos la potencialidad que su estudio ofrece para conocer estas prácticas educativas particulares. Bien, bueno, esto es un poco lo que estaba comentando, no avancé en la slide, perdón. En relación al discurso docente y algunas aproximaciones teóricas. El discurso docente es el capital primordial que tienen los docentes para interactuar con sus estudiantes a fin de poder comunicar aquellos contenidos que pretenden y promover el desarrollo de habilidades dentro de una disciplina. En efecto, los profesores usan la palabra como instrumento para desempeñar su tarea de acercar a los alumnos a comprender aquello que pretenden enseñar y de allí la potencialidad, bueno, como decíamos antes, la potencialidad de su estudio. En química, particularmente, este discurso docente está estructurado por el lenguaje propio de la disciplina, que es definido por Lemke como un híbrido semiótico que está cargado de términos técnicos específicos y distintos recursos visuales. Pero además, el discurso científico posee un elevado nivel de abstracción que es caracterizado por el reiterado uso de nominalizaciones y la amplia cantidad de generalizaciones. Perdón. Con el fin de prestar atención a estas particularidades gramaticales que tiene la ciencia, durante sus explicaciones, los docentes deberían procurar mediaciones discursivas, que se presenten como puentes que conecten el discurso del conocimiento cotidiano que tienen los estudiantes, ese discurso que es local, dependiente del contexto y que tiene múltiples significados, con un discurso científico que se presenta ya independiente del contexto y de un elevado nivel de abstracción. Este discurso desplegado en el aula puede ser categorizado ahora o
Lemke propone que este discurso que se despliega en el aula, las aulas de química, puede ser categorizado en 3 dimensiones: la dimensión estructural, la dimensión retórica y la dimensión semántica. La dimensión semántica del discurso en ciencias incluye aquellos modos y canónicos de hablar de temas de ciencia, siendo necesario que lo que digan los profesores sobre estos temas contenga la misma información, del mismo modo que es esperable que cuando los alumnos hablen, razonen, escriban o hagan exámenes, su discurso también se ajuste a esos patrones. Ahora bien, las investigaciones sobre el discurso en clases de química han priorizado a lo largo del tiempo, sobre todo las dimensiones interaccional, atendiendo principalmente a los patrones estructurales que se generan en el intercambio entre docentes y estudiantes, y esto va, de alguna manera, proponen Ferreira dos Santos y Mortimer, en detrimento de la atención al estudio de la dimensión epistémica del discurso. En consecuencia, lo que proponen estos autores es el análisis de la dimensión epistémica del discurso en clases de química como un modo de dilucidar las maneras en que los docentes construyen significados compartidos con sus estudiantes. Ellos proponen un estudio donde articulan los conceptos de gravedad y densidad semántica que provienen de la teoría de los códigos de legitimación propuesta por Maton, y articulan estos dos conceptos, los de gravedad, pero particularmente el de densidad semántica, con los niveles representacionales de la química propuestos por Johnston. Entonces, para describir un poco estos dos conceptos de los que hablaba, que mencioné último. Volviendo a Maton, que es quien plantea la teoría de los códigos de legitimación y entonces habla o describe la gravedad y la densidad semántica del discurso. Para Maton, todos los significados guardan relación de algún tipo con su contexto. Y así la gravedad semántica del discurso es más fuerte cuanto más depende un significado de su contexto, y menor va a ser la gravedad semántica de un discurso cuanto menos este significado dependa del contexto. En química, por ejemplo, el nombre de un ácido, para ejemplificar y para tratar de entender esto de la gravedad semántica, en química, por ejemplo, el nombre de un ácido presenta mayor gravedad semántica que una clase de átomos, que una clase de ácidos, como la clase de ácidos fuertes, em, digamos que una teoría ácido-base, que tiene esta clase de ácidos tiene más gravedad semántica que por ejemplo, una teoría de ácido-base. Es decir, en este sentido, estamos avanzando desde un ácido particular hasta una teoría de ácido-base, estamos avanzando en la disminución de la gravedad semántica, ¿no? Me parece que no fui clara en ese sentido. La variación en la fuerza relativa de la gravedad semántica también puede presentar un continuo y constituirse, en un proceso de debilitamiento, que es este que mencionábamos recién. ¿Qué pasa con lo que propone Maton es que para concretar, digamos, el discurso posee el valor más alto de gravedad semántica cuando se abordan descripciones, valores intermedios cuando se abordan explicaciones o generalizaciones, y el valor más bajo de gravedad semántica, es decir, el discurso es más descontextualizado cuando se proponen leyes y enunciados. Por otra parte, la densidad semántica refiere al grado de condensación de significados que caben dentro de un símbolo, que ese símbolo puede ser una frase, un término o un concepto. Así, la densidad va a ser mayor cuanto más significados se condensen dentro de cada uno de estos, y menor cuantos menos significados se agrupen. Maton utiliza un ejemplo de la propia química para explicar el concepto o su concepto de densidad semántica y su relación con la enseñanza de los contenidos. Y permítanme que tome una cita de él. Dice, por ejemplo, oro puede entenderse comúnmente como, por ejemplo, un metal amarillo brillante, reluciente y maleable que se utiliza en la elaboración de moneda, joyería, ontología, etc.
Pero en química el término puede expresar además significados como un número atómico, peso atómico, configuración electrónica, estructura cristalina, capacidades de reflejar la radiación infrarroja y de conducir electricidad, calor, etc. Muchos de estos significados implican estructuras compositivas, taxonómicas y procesos explicativos. Em, Entonces, lo que proponen Ferreira dos Santos, volviendo a Ferreira dos Santos, es articular estos niveles de densidad semántica con los niveles de representacionales de la química, ¿sí? Para estos autores, ellos dicen, bueno, los valores, el valor más bajo de densidad semántica, que ellos le llaman nivel 1, sucede cuando el discurso aborda fenómenos cotidianos, y el valor más alto, ¿sí? Cuando el discurso aborda el nivel simbólico de la química. En el medio, por supuesto, está el nivel 2, que corresponde a un nivel macroscópico de la química conceptual, y el nivel 3, que corresponde a un nivel submicroscópico. Entonces, si pensamos en el análisis, o por qué pensar en el análisis de estas dos dimensiones, bueno, podemos entender que la fluidez de las explicaciones, o podríamos pensar que la fluidez de las explicaciones, entendida como los movimientos discursivos en el continuo de niveles, tanto para la densidad como para la gravedad semántica, ya sean procesos de debilitamiento, de fortalecimiento, bueno, habilitarían la interconexión entre los distintos tipos de conocimiento cotidiano y científico, que finalmente permitirían la construcción de significados compartidos entre docentes y estudiantes. Bueno, entonces, si me permiten ahora, les cuento un poco qué es lo que hicimos en este trabajo de investigación, qué nos propusimos. Nos propusimos analizar las explicaciones docentes. Les pido disculpas si se escucha llorar un bebé de fondo, es las desventajas de estar en casa. Las explicaciones de un docente de un curso introductorio de química de una universidad pública argentina, con el fin de caracterizar la dimensión semántica de su discurso, intentando responder algunas preguntas como: ¿cómo es la organización de una clase de un primer curso universitario de química? ¿Cuáles son las estrategias del docente durante sus explicaciones de conceptos abstractos propios de la química? ¿Qué movimientos semánticos y de densidad, qué movimientos semánticos de densidad y gravedad pueden reconocerse en el discurso docente? ¿Y cómo afectan dichos movimientos a sus explicaciones? Les cuento un poco entonces cuál es el contexto de esta investigación. Esta investigación tuvo como escenario la Universidad Nacional del Litoral. Bueno, es una universidad de la provincia de Santa Fe, donde se dictan más de 25 carreras que en su primer año tienen química como asignatura. La clase que se observó fue desgrabada, correspondió al curso disciplinar específico de química, un curso que se dictó hasta el 2019, prepandemia. Este curso tenía una duración total de 20 horas, se dictaba diariamente, era de dictado intensivo durante 2 semanas, de manera presencial, por supuesto, y estas clases particulares que hemos observado corresponden a un curso para estudiantes aspirantes a medicina y licenciatura en obstetricia. Este curso estuvo a cargo de un único docente tutor, mejor dicho, esta clase observada, esta clase estudiada estuvo a cargo de un único docente tutor. Este docente a cargo era licenciado en biotecnología, egresado de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de esta misma universidad, y contaba al momento de la experiencia del estudio con más de 15 años de experiencia docente. Bueno, por supuesto, el docente participó voluntariamente y sus datos se trataron de manera confidencial. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Para la recolección de datos, audiograbamos una clase de 76 minutos de duración que correspondió al tema formulación y nomenclatura de compuestos inorgánicos, mientras se realizó una observación no participante. En este caso, bueno, desgrabamos y transcribimos a formato electrónico las explicaciones docentes y finalmente esas transcripciones fueron enriquecidas a partir de los registros realizados durante la observación no participante, con las anotaciones que hizo el docente en el pizarrón y los recursos visuales que utilizó, ya sea del libro trabajado en clases o
proyectados mediante PowerPoint. ¿Cómo hicimos el diseño y el análisis de los datos? En una primera etapa, revisamos la estructura de la clase para poder identificar actividades, entendiendo que las actividades cambian cuando se modifica la disposición social y física de los participantes en el aula. Finalmente, seleccionamos una actividad correspondiente a la explicación teórica del docente para su análisis, empleando estrategias de análisis del discurso mixto y también criterios propios de la química. Para la construcción de categorías, para la construcción de las categorías de análisis, utilizamos entonces, como ya anticipamos, lo propuesto por Ferreira dos Santos y Mortimer, ¿sí? Em, para, para el concepto de gravedad y densidad semántica, bueno, recurriendo a estrategias de triangulación de fuentes e investigadores. Acá les dejo en pantalla las tablas donde vemos la gravedad los niveles de gravedad semántica, ven cómo la gravedad semántica se debilita a medida que se descontextualiza el conocimiento, y esto ocurre cuando avanzamos de una descripción, una explicación, a una generalización, finalmente una abstracción. Por el contrario, la densidad semántica crece, ¿sí?, cuando avanzamos de, de, de discursos que condensan más significados a discursos a símbolos que que condensan menos significados a discursos que condensan más significados. Y acá lo interesante entonces es la articulación de Ferreira dos Santos de estos niveles propios de la densidad semántica provenientes de la teoría de los códigos de legitimación de Maton con los niveles representacionales de la química. Bien, entonces ahora principales hallazgos. Como les anticipé, para poder analizar tanto la gravedad semántica y la densidad semántica pertenecientes a la dimensión semántica del discurso del episodio que hemos seleccionado, empezamos realizando un análisis de la estructura de la clase completa para poder diseccionarla y contextualizar el discurso al momento particular del desarrollo de la clase. El estudio de la estructura de la clase, tomando como unidad las actividades, nos mostró encontramos allí un total de 5 momentos, un total de 5 actividades. En el primer momento, el primer momento correspondió a una actividad de iniciación y organización de la clase, que incluyó un repaso de los temas vistos con anterioridad, los tópicos a ser desarrollados durante esa clase y su vinculación con los contenidos de la clase siguiente. En la segunda actividad, el docente incluyó la explicación del tema formulación y nomenclatura química, y que entendemos es el que hemos elegido porque resulta fundamental para este primer curso de química general. La tercera actividad estuvo dedicada al trabajo de los estudiantes. En la tercera actividad, los estudiantes se dedicaron a resolver ejercicios de lápiz y papel mientras el docente los asistía. Porque me faltó aclarar que este curso, las 34 participantes eran estudiantes mujeres, mientras el docente las asistía en la resolución de los ejercicios. La cuarta actividad, el docente desarrolló la explicación sobre una serie de ejercicios de lápiz y papel. Él volvió a tomar la palabra y resolvió ejercicios de manera expositiva en el pizarrón. Y en un último momento de la clase se dedicó a la explicación de un nuevo tema, nomenclaturas y compuestos químicos inorgánicos. Bueno, y mientras en pantalla les compartí la tabla donde se pueden ver bien marcados cada uno de los momentos. En este trabajo seleccionamos como representativo un fragmento de 22 minutos correspondiente a la segunda actividad del episodio, que fue desde el minuto 4 aproximadamente hasta el minuto 26 de la clase. Este episodio se centró en una descripción del concepto de enlace químico y su relación con el número de oxidación de los elementos y el cálculo para algunos ejemplos particulares utilizando las tablas periódicas.
Estos conceptos corresponden a, y acá me quiero detener a contarles por qué elegimos particularmente este episodio, porque entendemos que estos conceptos corresponden a contenidos de elevado nivel de abstracción que pueden constituir un obstáculo para la comprensión de los alumnos. De este modo, justificamos la elección de este episodio a que la explicación del profesor resulte una estrategia fundamental para poder mediar entre el contenido y la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes. Y nos interesa particularmente ver cuáles son los movimientos discursivos que hace este docente, o que hizo, mejor dicho, este docente para poder mediar entre contenido y construcción de conocimiento. Bien, vamos entonces directamente a qué encontramos para la gravedad y para la densidad semántica. El análisis de la gravedad semántica del fragmento discursivo que hemos estudiado nos mostró o hallamos ahí que el discurso se situó mayoritariamente entre el nivel 3 de gravedad semántica, que corresponde a generalizaciones, y el nivel 1, que corresponde a descripciones. Se conforma así un patrón de saltos entre los extremos de descontextualización y contextualización del conocimiento. Entre los casi extremos, digo, descontextualización para el nivel 3 y contextualización para el nivel 1. En este sentido, en la mayoría de los pasajes, el discurso realiza movimientos de fortalecimiento de gravedad con rupturas en el continuo, porque como ven, este discurso daba saltos del nivel 3 al nivel 1, que entendemos se dan debido a que el docente enuncia conceptos, o sea, generalizaciones, que luego pretende ejemplificar recurriendo a la descripción de casos a modo de ejemplificación. Y entonces ahí les dejo algunas citas que nos sirven como ejemplo. Dice el docente, ¿qué es un enlace? Es la unión, es la fuerza que mantiene unido a dos átomos, entonces un enlace siempre se va a dar entre dos átomos y nada más. Y continúa. Ahora decimos, ¿y qué pasa cuando tenemos el oxígeno unido a los dos átomos de hidrógeno? Y entonces empieza a describir un caso particular. Por eso decimos, salta del nivel 3 al nivel 1 de gravedad semántica. Bien. En el siguiente ejemplo, se dice que el número de oxidación es el estado de carga que tiene un determinado átomo en una determinada sustancia particular, en una determinada estructura química particular. De nuevo, ahí el discurso tiene el nivel de generalización, pero luego entonces toma un ejemplo y describe. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un determinado número de oxidación en el agua y otro en otra sustancia. Para la densidad semántica, ¿qué es lo que vimos? En líneas generales, el análisis de la densidad semántica puso en evidencia que el docente situó la mayor parte de su discurso en el nivel 3 de densidad semántica, correspondiente al nivel submicroscópico de la química, cuando abordó los tópicos de enlace y tipo de sustancias. Y esto lo podemos ver en las siguientes expresiones. ¿Qué es un enlace? Es la unión que mantiene unidos dos átomos, entonces un enlace siempre se va a dar entre dos átomos y nada más, ¿sí? Ahí el docente entonces trabaja o sitúa su discurso para las definiciones en el nivel submicroscópico. Pero por otra parte, el docente sostiene su discurso, una gran parte de su discurso del episodio estudiado, el discurso está posicionado en el nivel simbólico de la química cuando el docente intenta o pretende dar instrucciones sobre el uso de la tabla periódica para el reconocimiento de los números de oxidación. Bueno, y ahí también propongo un ejemplo. Bien, lo que tienen en la tabla periódica, aquellos que tengan la Sargent-Welch, entonces toma un ejemplo de tabla, van a buscar arriba del símbolo una serie de números enteros, positivos y negativos, y se dedica a describir y a reconocer las representaciones de esa tabla. ¿Qué es lo que vimos?
respecto a los movimientos, porque hasta ahí, bueno, ¿dónde se situó la mayor parte o las proporciones de dónde se situó el discurso? Pero ¿qué vimos de los movimientos en la densidad semántica? Encontramos que las fluctuaciones dentro de la dimensión semántica son escasas y se dan de forma desordenada. En algunas ocasiones, los procesos de debilitamiento ocurren cuando el docente recurre a expresiones del nivel 1, nivel 2, es decir, a expresiones del nivel macroscópico de la química, con el fin de introducir ejemplos al abordar los conceptos de sustancias simples y compuestas, que estos conceptos, recordemos, él los enunciaba en el nivel submicroscópico. Esto se puede observar en el siguiente ejemplo. ¿Conocen otra sustancia que esté formada por átomos de carbono y que sea solamente átomos de carbono? Bueno, entonces el ISAI 2 más son las que se conocen como las variedades alotrópicas del carbono. Entonces el AI hace referencia al nivel macroscópico, entendemos conceptual, porque está hablando de variedades alotrópicas de una sustancia. También en menor medida hay procesos de fortalecimiento de la densidad semántica, es decir, de un aumento en el nivel de esta dimensión, pero con rupturas en el continuo, cuando el docente refiere al nivel simbólico para dar instrucciones sobre el uso de la tabla periódica. Y esto lo podemos ver en el siguiente pasaje. El oxígeno, dice él, que es el oxígeno del aire que respiramos. Entonces da un ejemplo del nivel macroscópico cotidiano. Bueno, en este caso los dos átomos tienen un número de oxidación 0 y continúa el trabajo con la tabla periódica. Bueno, entonces hasta acá algunos de los resultados que hemos podido encontrar y para pensar, entonces para concluir y para seguir pensando, ¿qué es lo que nosotros encontramos hasta acá? Creemos que esta investigación nos ha permitido caracterizar la dimensión epistémica del discurso docente en una clase de química. En este sentido, en el discurso docente que analizamos, predominan las alternancias entre las generalizaciones y las descripciones para la gravedad semántica y escasos movimientos para la densidad semántica. Los movimientos en la gravedad se dan como saltos entre niveles discontinuos de fortaleza, provocando una falta de fluidez en el discurso. De igual modo, las fluctuaciones en la densidad. Y en este sentido, nos preguntamos o nos proponemos, nos preguntamos si no sería interesante o creemos que sería interesante poder avanzar con el estudio a fin de elucidar si estos hallazgos, es decir, si estas faltas de fluidez en los continuos de los niveles de gravedad y densidad, podrían ser inherentes a la naturaleza del conocimiento químico abordado, o bien si se vinculan con los recursos elegidos por el docente para llevar adelante sus explicaciones en la clase o algún otro aspecto del proceso de construcción del conocimiento compartido. Bueno, hasta acá la bibliografía que hemos utilizado para este trabajo y muchísimas gracias por su atención. Si me permiten, en el entusiasmo de contarles la experiencia, se me pasó compartirles algo. Voy a volver a compartir pantalla. Denme 2 minutitos más. Para la búsqueda bibliográfica, durante la búsqueda bibliográfica me encontré, gracias a un colega, a Mauro Fioramonti, que está por ahí, me presentó esta aplicación, Research Rabbit, no sé si la conocen o no, digamos, es inteligencia artificial para el trabajo con bibliografía. No sé si los colegas que están presentes, alguno lo conoce. Gaby, ¿se está viendo la pantalla? Hola, Bel, sí, se ve. Se ve bien. Es muy interesante este programita, esta inteligencia, porque es, digamos, de los programas además de lo que tienen los programas de gestión de bibliografía, donde te permiten, bueno, armarte una colección por temática, donde vos vas agregando los papers que te interesan, acá tenés un buscador, ¿sí? Perdón, acá yo tengo, por ejemplo, una colección que me hice, y si uno va acá, agregar paper, bueno, busca el paper que quiere,
Pero a mí me parece que lo más interesante de este programita está, o para mí el hallazgo, el descubrimiento, es que si uno se sitúa en un paper que uno encontró y que lo agregó a su colección de determinada temática, tiene varias opciones. Y entre esas opciones están, por ejemplo, los trabajos similares, y lo que hace este programa, esta inteligencia, es construirte entonces como unos nodos donde te muestra toda la bibliografía, todos los trabajos, la literatura similar a la de interés, a la que tenés agregada en tu colección. Eh, y también trabajos similares y también trabajos que han citado a este, por ejemplo, no sé, yo acá tengo seleccionado, eh, bueno, casi el trabajo, este es el paper medular, digamos, que le dio vida a esta investigación, que es este trabajo de Ferreira dos Santos. Si yo estoy posicionada ahí y miro todas las citas, entonces lo que me muestra el programa es, bueno, quiénes han citado a estas personas. Es re interesante porque, por ejemplo, si uno mira un trabajo similar, que es este acá, un trabajo similar en este sentido que la idea es, el objetivo es construir perfiles semánticos en una clase al discurso docente, en una clase de química, si uno mira la cantidad de citas o de trabajos, la cantidad de citas que tiene, bueno, ya ve que hay una cantidad más grande de citas, aunque a pesar de que este trabajo es más nuevo, y uno podría pensar, bueno, también los trabajos en inglés son mucho más citados o tienen más relaciones eh, con otra bibliografía. Nada, esto me parece que nos puede colaborar en la búsqueda de bibliografía para trabajar. Esto quería mostrarles y creo que nada más. Bueno, Ay, muchas gracias, Belén. No, Eh, gracias a usted. Muy interesante. Bueno, yo ya sabía de qué iba el trabajo, pero me parece que nos da pistas para pensar, ¿no? Y cómo organizamos nuestras clases, cómo explicamos, más allá de la parte de investigación. Creo que tu trabajo admite como diversas lecturas, que depende de los intereses de cada uno lo puede tomar como una reflexión personal, que creo que excede lo que son las clases de química, pensar en estas cuestiones de cómo el docente organiza sus explicaciones y considerando este salto, ¿no?, que hay entre el nivel secundario y la universidad, bueno, nos permite a todos hacer una reflexión, pero creo que va más allá de química. A lo mejor también podríamos pensar qué pasa, la veo a Michelle y entonces pienso en biología, o lo miro a Mauro y pienso en otras áreas de conocimiento. Entonces, me parece que da como mucha mucha tela para cortar, y te agradezco especialmente que nos hayas compartido el programita, que era la parte que yo quería conocer, porque me parece que acá también tenemos por debajo de esto que mostraste, hay un tema que es el de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces, de cómo ahora con las computadoras, con internet y con todas estas cuestiones, tenemos acceso y podemos hacer cosas que antes no podíamos o que nos llevaba mucho trabajo de hacer. Así que me parece que eso también es una herramienta que es poderosa, que es potente, que se puede aplicar para nuestro trabajo de investigación. Así que bueno, qué suerte que tengo dos tesistas tan hábiles y tan jóvenes y conectados con la tecnología para que aprendan todas estas cosas nuevas y la podamos usar todos juntos. Ahora sí abrimos un espacio de preguntas, comentarios, reflexiones. Así que ya saben, abren el micrófono y hablan directamente, no, eh, sin problema. Yasmin. Fue muy interesante, ¿no? Felicidades, se ve muy, muy interesante. Lo que me inquieta y que, bueno, yo creo que justo como dices, Gaby, sería para todos, es justo estas rupturas y estos vaivenes en los discursos que sin querer los docentes, pues hacemos y que se ve reflejado precisamente en los aprendizajes, en el aprovechamiento del estudiantado, ¿no? Y que, bueno, ahorita lo veo a nivel universitario, pero esto viene impactando, ¿no? Desde cuando hay estos inicios en la ciencia,
ahorita particularmente, al menos aquí en México, que ya hay una renuencia a seguir las carreras científicas, química, estos clásicos, ¿no? De que es muy complicada. Y creo que si bien siendo lo complejo de la ciencia, eh, hay esta parte de que también sin dolo el docente no articula bien el discurso y pues sí impacta fuertemente, ¿no? En los aprendizajes, luego en las concepciones alternativas, las que generan ellos mismos, las que el mismo docente sigue arrastrando. Y sí es, bueno, ahorita yo me pregunto si aprendimos bien nosotros, o sea, y si lo que enseño sí realmente es correcto. Y sí, creo que es un tema que fuera de ahorita hacerlo visible, analizarlo, es también pensar más adelante cómo poder corregirlo, ¿no? Porque si hay un desencuentro ahí, ¿no? En los discursos. Es lo que quería comentar, no sé qué opinan. Gracias, Yasmin. Ujú. Bueno, no sé si Belén quiere Ah, decir algo, pero, ay, no, no sé si se me escucha. Tengo eh, toda la máquina que se me tilda, se tilda, se tilda, se me tilda. bueno, yo sí quería comentar que coincido plenamente, Yasmin, con esto que comentás, de que decís, de cómo nos formaron a nosotros, ¿no? Cómo nosotros nos preparamos como docentes y además que cuando uno quiso ser profesor de química o profesor de física o profesor de biología, no se consideraba que uno tuviera que saber mucho castellano, mucha lengua, ¿no? Más allá de la formación que uno recibió en el nivel secundario, como cualquiera que fue a un nivel medio, un nivel secundario, después no hay como una articulación. Y la verdad que cuando uno se tiene que expresar utilizando lenguajes científicos, los lenguajes técnicos, que tiene una densidad de vocabulario técnico muy alta, que detrás, bueno, este ejemplo que comentaba Belén acerca del oro, ¿no? El significado diferente que puede tener para cada persona que escucha. Y eso siempre comentamos, ¿no? En este tipo de clases. Otro ejemplo, el típico, cuando uno habla de calor en física, que no es lo mismo decir, ay, qué calor que hace este verano, que pensar en, bueno, un tipo de energía, en un proceso físico. Y esas palabras son terribles porque la gente cree que está entendiendo cuando en realidad no está entendiendo nada, porque conoce el término, ¿no? Y eso Ujú, genera después muchas confusiones. Entonces, me parece que sí, y creo que este trabajo que está haciendo Belén, de, primero en el sentido de poder conocer, ¿no? ¿Cómo es? ¿Qué hacemos? Y aunque sea un ejemplo de un pequeño fragmento en una clase, ¿no? Que es un recorte de lo que es la realidad, esto al poder replicarse y al tener elementos, primero para que podamos analizar otros discursos docentes, ¿no? Es poder también desarrollar esta herramienta, nuestra estrategia de ujú, análisis. ujú. Y una vez que uno se da cuenta que las cosas se organizan de esta manera, esto que planteabas vos, Yasmin, ¿qué hacemos con esta información? ¿Cómo podemos revisar los docentes nuestra propia práctica? Por un lado, para mejorarla, para corregir, o sea, acá debería explicar tal cosa o tengo que incluir una definición o debería repetir este concepto que es más difícil para mis alumnos de diferentes maneras, ¿no? Darme cuenta de estas cuestiones y por supuesto también para nosotros desde la investigación y desde la formación de profesores a la cual también nos dedicamos, bueno, poder contribuir de alguna manera a esa formación, sobre todo con los profesores de ciencias, que tenemos que decir que nuestra formación en cuestiones más pedagógicas, más lingüísticas, humanísticas, bueno, no tiene la misma pregnancia que ha tenido en otras carreras. Así que me parece que eso es una potencialidad extra que tiene Ujú. el trabajo de Belén, ¿no? De poder analizar estas cuestiones. Siri, vos habías levantado la mano antes. Sí, acá Yo no me estaba. olvido. No, no, la bajé para que no me quede ahí dando vueltas la mano en el aire. No, primero, bueno, gracias por el recurso, ya la anoté, ya se viene para mi trabajo, ahí el que estamos tratando de terminar. Primero quería preguntarte, Belén, si entendí bien lo de la gravedad semántica.
porque hay que también, como me dice como un lío, sería como ir desde un caso particular a la teoría que lo contiene, es así, Ah, es en esa línea. sí, sí, absolutamente. Yo me debo haber enredado quizás que en la explicación, pero es eso, es ir de la contextualización más absoluta, que es una descripción, que es un caso particular, a la descontextualización del Bien. conocimiento, ¿no? Es Ajá. la presentación de una ley, de un principio, que no tiene un referente, o sea, ya no hay un referente ahí, perdimos el referente por el camino. Está bien. Y después me quedé pensando cuando ya estabas dando con los resultados, bueno, la misma línea de lo que venía diciendo Yasmín y Gaby, cómo nosotros como docentes, cuando no tenemos en cuenta, ahora que cuando lo vi que pasamos de esas rupturas del 1 al 4, del 2 al 3, como si nada, cómo nosotros como docentes nos alejamos también de nuestros estudiantes pensando Sí, que estamos en el mismo sí. nivel de discurso. Entonces está bueno verlo así en números como para tomar conciencia de eso y empezar a trabajarlo llevándolo a la clase. O sea, Sí, me quedé impactada con los números, o sea, verlo así, decir, de 1 salté al 4 de una, así, sin nada en el medio. Bueno, y además, bueno, sí, el laburo que es hacer el análisis del discurso, ¿no? De grabar todo eso, sentarse a leer, bueno, espectacular, buenísimo. Sí, eso solo los que bueno, trabajan con gracias. discursos saben el trabajo que da. No, Bueno, gracias a ambas. Y una pequeña reflexión en relación a lo que decían Yasmín y Andrea, que a mí también me impactó, digamos, porque la bibliografía, la literatura que hay hasta el momento da evidencia o daría evidencia de que hay una forma, unos puentes que uno puede construir, unas estrategias discursivas que uno puede elaborar para, digamos, para hacer más accesible el conocimiento químico. Y pensando en la formación de los profesores en ciencias, yo tengo formación de base, yo soy profesora en química, digamos, no tengo una formación pedagógica, si se quiere, de base. Pero en realidad las didácticas y cuando uno ve estrategias didácticas y demás, bueno, ¿qué estudia uno? ¿Cuáles son los mejores recursos a usar? ¿Cuáles las mejores tareas a proponer? Pero no sé si pensamos, digamos, estrategias discursivas en esta formación. Quizás que no en mi experiencia, pero a lo mejor alguien tiene alguna experiencia en relación a eso. gracias, Belu. No sé si alguien quiere aportar algún comentario, alguna sugerencia, alguien que esté trabajando en análisis del discurso y pueda hacer alguna reflexión, o en química y conozca por ahí problemáticas de lo que pasa en las clases. Mauro. Hola, ¿cómo les va? Eh, bueno, los que me conocen saben que no vengo del área de la química, trabajo en humanidades y ciencias sociales. Y en primer lugar, me parece lo mismo que observó Andrea, perdón, que hacer visible en números hace mucho más impactante, perdón, los movimientos en el aula. Y también quiero remarcar, perdón, son alergias primaverales, que esta situación también se traduce en áreas de ciencias sociales, esto es, de incluir la manera en que se enuncia como parte de la planificación, esto es, de ver de qué manera se incorpora un concepto en una explicación, cómo, en qué momento de la clase, por qué, si se presentan antecedentes alrededor de eso, si se desmenuza, digamos, el sentido de eso que se intenta decir, perdón de nuevo, es algo que se está incorporando también en varios campos. También con esta idea de un poco eh, empezar a ver de qué manera se van construyendo esos conceptos alrededor de cada área y que eso sea parte del proceso de enseñanza. Que se invite un poco a los estudiantes también a discutir o poder visibilizar de qué manera se construye un concepto o algún tipo de explicación dentro de un área de conocimiento. Y estaba viendo que en función a la explicación que venía dando Belén, acordándome de algunos trabajos de personas que van incorporando en las planificaciones didácticas espacios específicos para dar lugar
a la explicación del enunciado. O sea, ya no es solamente que se pone la explicación y luego la actividad o el recurso, sino que se buscan espacios específicos para construir sentidos dentro del aula sobre esa información que se está trabajando. Así que conecté con eso y quería compartir que no es una preocupación, que es una preocupación común de varias disciplinas, incluida la química. Y por eso celebro este encuentro entre disciplinas para ir viendo de qué manera se pueden poner en común estos espacios y pensar estas estrategias juntos para enriquecer las prácticas. Gracias, Mauro. Sí, coincido y me imagino que es algo como más generalizado el problema, porque en realidad el tema de comunicación, en un sentido más amplio, si se quiere, también es algo que nos afecta a todos. Sobre todo, y hay algo que pensaba mientras los escuchaba, que además cada vez y a todos los docentes nos pasa y ya van a llegar ustedes también, que tiene que ver con este salto generacional, ¿no? De cómo se habla en cada grupo y entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, cómo hablan nuestros alumnos, cómo entienden, cómo construyen conocimiento, con qué palabras, ¿no? Cómo se articula su lenguaje con su pensamiento. Y esta cuestión de si se animan a decirnos que no están entendiendo, porque esa es otra. Si cuando están en clase y uno dice cosas y ellos no la entienden, se animan a preguntar, a decir que no están entendiendo lo que uno está hablando, porque a lo mejor no es que no entienden química, a lo mejor no entienden en el castellano que nosotros estamos usando, ¿no? Y bueno, ahora que la veo a Jasmine que dice que sí, para contarles una experiencia a lo mejor personal, hace poco cuando Jasmine nos invitó y estuvimos participando en un curso de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México, teníamos estas cuestiones de que había palabras que para nosotros significaban una cosa, cuando digo nosotros digo los argentinos, y que en México no se terminaba de entender qué queríamos decir porque utilizan otras palabras a lo mejor parecidas o a veces son bastante diferentes. Entonces es necesario hacer una puesta en común de decir, bueno, cuando digo esto me estoy refiriendo a estas cuestiones, ¿no? Entonces, bueno, a partir de acá, que todos entendemos de qué estamos hablando, podemos seguir adelante. Porque cuando uno da por supuesto que comparte el idioma y comparte esta línea de base, eh, casi que es peor. Porque si viniera alguien a hablar en japonés y nosotros no sabemos hablar japonés, ya sabemos que no le vamos a entender. Ahora, si creemos que está hablando en un idioma que nosotros tenemos que conocer y que podemos comprender, cuando no comprendemos, ahí aparece esta tensión, ¿no? Este chisporroteo entre mundos culturales diferentes, con los cuales en general tenemos con nuestros estudiantes. Hay que aceptar. Gracias, Mauro, Michelle. Ahí está. Bueno, gracias Belén por la presentación. A mí me encantó, no sabía lo que estabas haciendo porque estamos un poco alejadas en los últimos tiempos, pero me gustó mucho. Y también, bueno, coincido con lo que dijeron los compañeros, las compañeras, desde el punto de vista de la investigación y desde el punto de vista de mirarnos como docentes y ver lo que hacemos cuando hablamos. Y vos decías que, calculo que lo vas a hacer para más adelante, primero fijarte si estas dificultades que encontraste son propias de este tema y qué pasa con otros temas, que me imagino que eso lo vas a hacer analizando las otras clases, ¿no? Que capaz tenés algunos resultados o no, no sé todavía, pero Sí, que sí, además, sí. pero que No, además, la idea es esa, poder avanzar en los temas. sí, te escucho. Hay un delay. No, perdón, te interrumpí. Ahí cerré la cámara para que no se tilde. No, te decía eso por un lado, que ahora si querés me amplías, y lo otro que vos decías era el tema de analizar otros recursos que aparezcan en las clases, que me imagino que ahí aparecen las representaciones visuales, que sé que también vos estuviste haciendo antes. No sé si esos análisis que hacías antes tienen que ver con estas clases en particular o no, y quería saber si tenías algún resultado preliminar y cómo lo veías, porque digo, si el discurso es un matete, cuando estamos hablando libres,
Me pregunto qué pasa cuando ese discurso está articulado o está guiado por un intento de explicar una representación. ¿Estará más ordenado o también será un matete? Porque yo que todo el tiempo miro las representaciones y que también estuve haciendo observaciones, no tengo los resultados, pero esta cosa de que van y vienen entre los niveles de representación y estas cosas que los docentes hacen de manera muy fluida porque lo tienen re claro, nada, los estudiantes a veces se pierden. Entonces me preguntaba si sabes, si ya pudiste hacer algo de ese cruce y cómo lo estás haciendo y qué pudiste ver. No, el planteo que hace es absolutamente interesante, pero yo no. No, o sea, para mí fue todo un universo, digamos, meterme con este perfil semántico, porque, les cuento un poco más de dónde viene. El análisis, para el análisis de las explicaciones docentes en clases de química, venimos construyendo con Gaby, quizás yo y Gaby me acompañe un poco, me corrige, le acomoda un brazo, le acomoda la pierna. Al Frankenstein. Yo lo voy armando, al Frankenstein. Decilo, al Frankenstein. Yo voy armando un Frankenstein metodológico y Gaby lo va acomodando por detrás mío. Pero la idea es que este gran paraguas metodológico para mí, digamos, de las explicaciones docentes, tiene que ver con esta propuesta del Lemke que dice que las explicaciones o el discurso docente en clase de química se puede mirar desde esta estructuración que es dimensión estructural, dimensión retórica y dimensión epistémica, que es este el caso, ¿no? Entonces yo ya tengo algo hecho de explicaciones docentes en cuestiones retóricas y en cuestiones estructurales, digamos, o sea, interaccionales, y ya habíamos mirado algo de los niveles representacionales de la química en el discurso y también en los recursos visuales, en las imágenes, perdón, en las representaciones gráficas, pero había a mí me faltaba, digamos, terminar de encontrar, bueno, qué era lo que hacía tan importante el uso o el abordaje de las representaciones, de los distintos niveles representacionales de la química en el discurso. Y pensarlo en términos de gravedad y de densidad, en términos de estas dimensiones, me parece que, bueno, que nos terminó de cerrar, o al menos a mí, y Gaby me lo aprobó, me terminó de cerrar porque, bueno, es esto, es construir un puente entre un conocimiento cotidiano o, sí, digamos, construir un puente entre lo que puede el conocimiento o el aprendizaje que se puede construir un estudiante junto al docente y un contenido que hay que enseñar o que hay que compartir. Tengo miradas las representaciones gráficas por un lado, pero no tengo nada mirado en relación a los perfiles semánticos de los docentes en explicaciones de química cuando presentan representaciones gráficas. Esa me parece... Bueno, qué sé yo, no dije que ser... era fácil. Yo te invito a Mimi, yo te regalo lo que yo hice hasta acá. Puede ser un próximo paper. Y podemos aportar a la literatura desde ese lugar. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más? ¿Hacer algún aporte? ¿Alguna sugerencia de trabajo? Porque Michelle ya sigue mis pasos y le da tarea, así que tampoco, tampoco les den la oportunidad porque parece que Michelle es muy ingeniosa y reparte ideas para que los demás hagan. Bueno, ¿alguien más tiene algún comentario? ¿Listo? Bueno, aprovecho para invitarlos e invitarlas a todos al seminario que vamos a tener en este mismo Vaticanal, mismo Zoom también, el viernes que viene a las 3:30. Norma, que anduvo por ahí y ahora se desconectó, Norma Jones, también nos va a contar el estado de avance de su tesis de maestría, en este caso, que está llevando adelante la Universidad Nacional de Córdoba. Así que también están todos invitados para el próximo viernes y después les vamos a dar algún descanso.
Aquí en Argentina, le cuento a Yasmin, el domingo tenemos elecciones, así que tenemos un fin de semana movido todos. Esperemos que el viernes estemos todos bien, disfrutando de la democracia y que sigamos para adelante a pesar de todas las cosas y de las demoras que tienen nuestros trabajos de investigación y otros obstáculos que venimos sorteando. Que pasen un muy buen fin de semana. No sé si se anotaron todos para registrar la asistencia en el seminario. Está ahí Michelle les compartió en el chat, ¿lo vieron todos? Ujú. Lo dejo ahí un minutito Sí, más. sí. Así que bueno, si todo sale bien y hay internet, nos vemos el próximo viernes en un próximo Zoom. Muchas gracias por haber participado y haber acompañado a Belén con su trabajo. Felicitaciones, Belén, por un gran Gracias a todos. seminario. Muchas gracias. Chao, Muchas gracias a chao. todos. Adiós. Chao, Belu, Lindo. después te escribo. Lindo. Gracias.